¿sí? Vamos a hacer un micro repaso de mecánica ventilatoria para que se acuerden de qué presiones vamos a estar hablando. ¿Está? ¿Cómo les fue el otro día con fiebre? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Tienen igual, no, la bibliografía subida? ¿Cómo? Ah, también. Igual les subo un artículo de fiebre que es como más profundo sobre las vías de la regulación de la temperatura, que eso les va a resultar más completo, creo. Bueno, muy bien. Arrancamos. Esto es más o menos lo que vimos la clase pasada con Nahuel, ¿sí? Estos eran los músculos inspiratorios más importantes. La curva presión-volumen, que la vimos 722 millones de veces, por favor acuérdensela. El fenómeno pasivo de la inspiración, activo de la inspiración y el fenómeno pasivo de la expiración. Y estos datos importantes de la curva presión-volumen para tener en cuenta, que nos ayudan no solo a entender un poco la mecánica ventilatoria, sino también cómo se comporta el alvéolo ante distintos cambios de volumen, ¿sí? ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? Además de que para probar, ¿no? ¿Esta curva? Sí. Vos hasta el punto de inflexión inferior, o sea, hasta que llegás ahí, es la resistencia que tenés para comenzar el reclutamiento de humedad, o sea, probar la postura de los alvéolos, y después tenés el punto de inflexión superior, entre estos dos puntos vos tenés como la compliance, que es la ideal, y después, superando el punto de inflexión superior, vos podés tener una sobreexpansión alveolar que puede producir una ruptura del exterior. Exactamente. La diferencia entre las curvas es una expresión Más fuerte. que la diferencia, o sea, el espacio entre la curva de inspiración y expiración es histéresis. La curva de histéresis es el fenómeno pasivo por el cual el pulmón, luego de una inspiración, puede volver a su tamaño normal o a su forma normal. ¿Y esto, quién está a cargo de esto? El tejido elástico, la elastina y el colágeno, o sea, el parénquima pulmonar, y la tensión superficial. Ok, entonces las fuerzas de retroceso, que se llaman, se conforman entonces por dos variables importantes, que son las fuerzas elásticas propias del intersticio pulmonar, compuestas básicamente por fibras de elastina, y por la tensión superficial que se encuentra en la cara interna de los alvéolos, ¿sí? Bien, otra de las cosas para las cuales nos sirve esta curva, más allá de para entender cómo es la dinámica y cómo se comporta el pulmón, los cambios que existen en la ventilación pueden variar inclusive en el mismo día varias veces, ¿sí? Con lo cual, por ahí si yo hago, esta curva a este paciente hoy a la mañana y en el medio le pasó algo, hizo un neumotórax, hizo un derrame pleural, hizo una neumonía intrahospitalaria, etc., esta curva no va a ser igual a la tarde y mucho menos a la noche, mucho menos en 48 horas, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que la idea es que la mayor cantidad de alvéolos se encuentren en la zona que se encuentra entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Esto es lo que determina mayor compliance y mejor distensibilidad, y básicamente conforma o se acerca mucho a una relación BQ lo más cercano a 1, que es, ya sabemos, imposible llegar a 1 en una relación BQ. Sabemos que lo que más se puede llegar a aproximar es un 0,8, y que esto se denomina, o los alvéolos que existen en este rango, en esta relación BQ,
están en lo que se denomina zona 2, ¿sí? De West. Bien. Otra de las cosas para las cuales nos sirve esta curva es para saber básicamente, o para poder diferenciar, dos tipos de mecanismos de hipoxemia que pueden sucederse si esta curva se modifica, ¿sí? ¿Cuáles creen de los mecanismos de hipoxemia que vimos ayer que se pueden evidenciar en una curva de presión-volumen? Porque presión y volumen parecieran no tener nada que ver con la oxigenación. Si lo que está en el medio es lo que más se acerca a un BQ normal de 0,8 y es donde mayor compliance voy a tener, menor elastancia, y la mayor cantidad de los alvéolos se van a ubicar en zona 2, en esa zona de la curva, ¿qué mecanismos? Dale. ¿Qué alteración BQ? Las dos. O sea, si uno mira la curva, si nuestros alvéolos se van a ubicar, ¿cómo va? Por debajo del punto de inflexión inferior, la mayor cantidad de los alvéolos en esa zona van a estar colapsados. Y los alvéolos que están colapsados contribuyen a ¿qué mecanismos de hipoxemia? Ayer lo vi. Claro. Entonces, ¿cuánto? Al que sea, cualquiera. Shunt, exactamente. Entonces, los alvéolos que están por debajo del punto de inflexión inferior, que ya sabemos que vamos a tener alvéolos en esta zona fisiológicamente hablando, pero un paciente que es hipoxémico y que la mayor cantidad de sus alvéolos se encuentran por debajo de la curva del punto de inflexión inferior, representa una alteración ventilación-perfusión que se denomina shunt, ¿sí? Y el shunt, ¿de cómo se va a caracterizar? ¿Se acuerdan? ¿Vos dijiste sí? Sí, porque tiene buena perfusión, pero mala ventilación. Ajá, ese alvéolo. Sí. ¿Y entonces? Entonces la presión de oxígeno va a estar disminuida, la de dióxido de carbono normal, porque el dióxido de carbono tiende a salir por la solubilidad que tiene. Y ese cociente que no recuerdo, Gradiente A menos A. ese va a estar normal, Ese va a estar normal. creo, no sé. ¿Alguien se acuerda? El A menos A en el shunt, ¿cómo está? Pensemos esto. Bueno, con mi marcador imaginario. Imaginemos si dentro del alvéolo, ¿sí? Es la presión alveolar de oxígeno, la que yo voy a medir. Y arterial es la presión arterial de oxígeno que yo voy a medir. Ese gradiente, ¿sí? Que se llama gradiente A menos A, que forma parte de una fórmula bastante más importante. Sí. Gracias. Dijimos entonces que si este alvéolo, o sea, yo voy a medir presión alveolar de oxígeno y presión arterial de oxígeno, ¿sí? Esta es la salida. El gradiente que va a haber entre presión alveolar y presión arterial va a modificarse en distintas situaciones. Si yo tengo un trastorno de la difusión, en donde mi membrana alveolo capilar es la que está alterada, el A menos A, ¿cómo va a estar? Aumentado. Más fácil. Aumentado el alveolar. A menos que yo le meta más fracción inspirada de oxígeno, la presión alveolar se va a mantener exactamente igual. Este es un mecanismo hipoxemia. Segundo mecanismo hipoxemia. Esto se llama
presión alveolar si yo tengo trastorno de la difusión? La presión alveolar es la misma. A menos que yo le modifique la fracción inspirada de oxígeno, la ecuación de los gases alveolares es la misma. Ahí está aumentando el dióxido de carbono. Acá además va a estar como anecdótico, puede llegar a tener en algún momento, con una fibrosis pulmonar muy importante, puede haber hipercapnia. No es frecuente, puede existir. El aminoSA puede o estar igual o estar aumentado. O sea, puede haber un gradiente más importante, ¿sí? Y el gradiente, o sea, la diferencia aumenta porque o tengo más en un extremo o tengo menos en el otro extremo, ¿sí? No hay muchas más opciones que eso. Eso es gradiente, resta, diferencia, ¿sí? Entonces, el aminoSA acá en esta situación de trastorno de la difusión no va a tener modificaciones, a menos que lo que pueda suceder es que ya en etapas un poco más prolongadas de esto, al haber trastornos de la difusión de la presión alveolar, la presión arterial caiga y la presión alveolar siempre se va a mantener de la misma manera, a menos que yo le aumente la presión inspirada, ¿sí? Entonces, en situaciones de evolutividad un poco más prolongada o en situaciones en donde el paciente tiene trastornos de la difusión, pero que hasta ese momento no tuvo hipoxemia y le sucede algo como, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca en situaciones de ejercicio, ejemplo, por ahí el señor con un poquitito de fibrosis pulmonar no hace hipoxemia. Está sentado en el living, va al baño, se baña, le da un poquitito de falta de aire, pero no mucho más. Ahora, si esa persona, que más o menos sostiene la oxigenación, yo lo hago bajar 3 pisos por escalera, el tiempo de tránsito que va a tener capilar va a aumentar bastante, ¿sí? Va a disminuir bastante el tiempo de tránsito, con lo cual, si yo tengo menos tiempo de tránsito, de lo único que dependía en esa situación, ese paciente, era del gradiente. Si el gradiente, que era la única cosa que sostenía el señor para poder tener una ley de Fick más o menos normal, ¿no? Si yo aumento el tiempo de tránsito, va a aumentar esto, entonces no va a tener tiempo para difundir y adherirse a la hemoglobina ese oxígeno, oxigenar ese glóbulo rojo, ¿sí? Eso puede suceder. En estas situaciones en las cuales trastornos de la difusión muy importantes o trastorno de la difusión no tan grave, pero situaciones que pueden hacer que lo desestabilicen, acá sí el gradiente A menos A, ¿qué le va a pasar? Va a aumentar. Bien. Difusión. Jung. El gradiente que va a existir, la diferencia que va a existir entre la presión alveolar de un alveolo que no está oxigenado, no le entra oxígeno a ese alveolo, ¿sí? Ergo, la presión alveolar de oxígeno cae acá. Como no está oxigenando este alveolo, esta cantidad de sangre que pasa por ese alveolo que no está oxigenado, no se oxigena. Con lo cual, si entra con una PO2 de 45 milímetros de mercurio, que es con lo que normalmente entra, va a salir con 45 milímetros de mercurio, porque no pudo agarrar absolutamente nada. El gradiente acá, como ambas variables caen, se mantiene estable. Tiene un A menos A normal. ¿Sí? Bien. Espacio muerto. Bien. Esto se denomina, con mucho amor, espacio muerto. ¿Sí? O trastornos de la difusión. ¿Qué le va a pasar a ese alveolo? Este alveolo va a tener una presión alveolar de oxígeno normal. ¿Sí? La sangre que pasa por acá
en este alvéolo no oxigena. Todo esto contribuye a lo que se llama admisión venosa. O sea, aumenta la admisión venosa que normalmente nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos normalmente admisión venosa? Las bronquiales, ¿cuál más? Las venas de Tebesio, el resto de las estructuras mediastinales. Todo eso contribuye a lo que se llama admisión venosa o Schum fisiológico. Perfecto. Entonces, la cantidad de oxígeno que yo voy a tener arterial en esta situación en la cual esta cantidad de sangre que pasó no se oxigenó, pero no porque no hubiese oxígeno, sino porque esto directamente no pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa sangre? La sangre que viene lo que hace shunt, es decir, traspasa el alvéolo este para ir a un alvéolo que le permita tener una presión arterial mayor que la presión alveolar. Esto en términos de presión, no de oxígeno, no de barométrico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder oxigenarse. Bien. Ahora, la cantidad de o el valor absoluto de presión arterial de oxígeno en este paciente, ¿cómo va a estar? ¿Cuánto? La arterial. Vos lo que medís en realidad no lo medís en este capilar exactamente cuando sale, es imposible medir en ese capilar. Uno mide la totalidad cuando sale de la aorta. Acá medís la presión arterial de oxígeno. Toda esa cantidad de sangre termina drenando la aurícula izquierda y uno lo que mide es acá. O sea, vos no medís acá, en la salida de este. Medís en el total. Entonces acá el gradiente, la diferencia que va a haber entre la presión alveolar de oxígeno, que está normal, y la presión arterial de oxígeno, ¿cómo va a estar? La presión arterial puede caer o puede quedarse normal. ¿Por qué? Porque yuntea esto y oxigena en este lugar. O sea, puedo tener espacio muerto sin contribuir profundamente en la oxigenación. Si el espacio muerto, o sea, si el trastorno de la oxigenación es importante para que caiga la presión arterial de oxígeno, entonces sí el gradiente A menos A va a estar afectado. Si no, no. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y en el cuarto mecanismo de hipoxemia, ¿cómo se llama el cuarto mecanismo de hipoxemia? ¿Cuáles son los mecanismos de hipoxemia? Hipoventilación alveolar. Bien, entonces, acá en la hipoventilación alveolar, lo que sucede es que la presión alveolar de oxígeno cae. Cae porque cae el volumen minuto respiratorio, que cae a expensas de un BT bajo o de una frecuencia respiratoria baja. Cualquiera de esas dos variables que son las que conforman la ventilación, el volumen minuto respiratorio. ¿Sí? Bien. Acá, ¿cómo va a estar el gradiente? ¿Qué? Acá se mantiene normal. ¿Por qué? Porque la presión alveolar baja, la presión arterial cae. Entonces acá, el A menos A es normal. Entonces, ¿en qué mecanismos de hipoxemia yo puedo utilizar el gradiente A menos A para confirmar el mecanismo?
trastorno de la difusión es 1. En el Jung se sostiene. Y en la alteración BQ. Bien. Bueno. Una pregunta. Sí. Acá en el test Sí, elevado. Bueno, esto es depende. Acá la diferencia está elevada por eso. Porque en el caso del Jung, el alvéolo no está ventilado. Entonces, la cantidad de presión alveolar que existe cae porque no está ventilado el Jung. En Jung, el alvéolo está normalizado. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es igual que el alvéolo. Porque acá no hace no hace la fórmula entera. Acá se ha vacío y presiona el vapor de agua y solamente tiene presión arterial y presión arterial. No es un gradiente gradiente. Gradiente hay más porque este lo que hace el único que mide esta fórmula lo que mide es alveolar y arterial. No es el gradiente que tiene en cuenta la cantidad de oxígeno, la presión magnética, la presión de vapor de agua. No es el gradiente. No es la fórmula de gradiente. A eso voy. Bien. Listo con esto. Repaso de presiones, presión alveolar o intrapulmonar, la presión. En el Jung, el gradiente alveolar arterial, ¿dijiste que iba a estar normal o aumentado? No, normalizado. Ahí en el artículo que acabamos de ver, no sale gradiente de A-, sale una fórmula de alveolar arterial, pero no es la fórmula de ecuación de gradiente A-. Por eso sale en el artículo ese, ¿decís? Sí. Es el que acabamos de ver con ella. Entonces va a estar normal el Jung. Va a estar normalizado. Ok, gracias. Tina. Bien, esta parte. A ver, una de las cosas importantes para tener en cuenta de este cuadro es que la diferencia que va a existir, acuérdense, entre la presión alveolar y la presión pleural es la que va a determinar básicamente la presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar que se puede medir, lo que hace es medir cuán elástico es ese pulmón. Eso es lo que uno puede calcular con la presión transpulmonar. Entonces, la presión transpulmonar básicamente es la medida de las fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas lo que tienden a hacer es, luego de la inspiración, volver el pulmón hacia su estructura anatómica normal. Y eso se llama presión de retroceso o presión de recoil. Este concepto, que es lo que es compliance pulmonar, básicamente es la capacidad que tiene el pulmón o el parénquima pulmonar de extenderse por cada unidad de aumento de esa presión transpulmonar. Por eso es que la compliance es inversamente proporcional a la elactancia. O sea, por cada cambio en centímetros de agua que haga las presiones de retroceso o la presión de recoil o la presión transpulmonar, es el cambio de la distensibilidad que va a hacer. Es esa la relación que existe. Por eso
ecuación de compliance es 1 sobre elastancia, ¿sí? Bien, y las fuerzas elásticas dijimos que estaban compuestas por estas dos características, que eran básicamente las fuerzas propias del tejido pulmonar y después lo que es la presión de surfactante. Bien, quedó esa fuerza por longitud ahí. Este concepto importante para tener en cuenta que es la ley de Laplace, gracias, que básicamente la ley de Laplace lo que hace es explica por qué la distribución del aire se realiza de la manera en la que se realiza dependiendo de la presión intraalveolar que tenga ese saco alveolar en ese momento, ¿sí? Bueno, y esta parte de resistencia y elastancia, la resistencia lo vieron en lo anterior, en la clase anterior con Nahuel. Nada, y esto lo vieron la vez pasada. Bien, dos cosas de interacción cardiopulmonar. ¿Cómo dijiste compliance Y elastancia. Porque me acuerdo O distensibilidad. la clase física que me pasó, yo creo que así la comparación cuando enfermedades que hacen que el pulmón tenga mucho compliance y poca elastancia, o si es rígido, tiene mucha elastancia y poco compliance. ¿Compliance son las propias fuerzas elásticas o es No, compliance es lo que se puede distender ese pulmón por cada unidad de cambio que existen en la presión transpulmonar, que son las fuerzas elásticas o las fuerzas de retroceso. Esa es la relación. Es cuánto se puede distender ese pulmón. Eso es compliance. Elastancia es, luego de esa inspiración, la capacidad que tiene para volver a su forma habitual, ¿sí? Por eso son como contrapuestos y son directamente proporcionales. Un pulmón que es sumamente complaciente es poco elástico en términos de que generalmente le cuesta bastante volver a su forma habitual, y un pulmón que es poco complaciente tiene mucha elastancia, es un pulmón sumamente rígido, en donde pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión, ¿sí? Esto en términos de cómo va a ser la mecánica de esos pacientes que tienen mucha elastancia o que son bastante duros, y los pulmones que son bastante complacientes. Ejemplo de esto de un pulmón que es muy complaciente, ¿qué patología se les ocurre que puede llegar a estar asociada con una complacencia muy importante en donde le cueste volver a su forma habitual? Por ejemplo, ese es uno, o sea, el enfisema o el EPOC pulmonar, o el enfisema pulmonar de cualquier otra causa que no sea tabaquismo, es una patología que lo que hace es terminar de destruir los tabiques intraalveolares y sobre todo las fibras elásticas, con lo cual la gran cantidad de fibras elásticas que tiene el pulmón están destrozadas, con lo cual una de las dos fuerzas del proceso de retroceso está afectada, ¿sí? Otra de las cosas que sucede es, más allá de que existen disrupciones de los tabiques intraalveolares, la tensión superficial en ese caso no está afectada. Entonces, básicamente termina siendo retroceso con esa monofuerza de retroceso que tiene. Por otro lado, ¿qué patología les parece que va a tener poca complacencia y mucha elastancia? ¿Cómo? Volveme más fuerte. La fibrosis quística puede suceder pero ya en estadios como muy finales, en donde haya depósito de fibrosis, o sea, donde ya haya fibrosis establecida. La fibrosis quística arranca siendo una patología muy inflamatoria, con mucha cantidad de secreciones bronquiales y con mucha bronquiectasia. Esas bronquiectasias lo que terminan haciendo inicialmente no es aumentar la elastancia, sino que al contrario le dan mayor distensibilidad, y a medida que va progresando esa patología se produce finalmente la fibrosis pulmonar, y ahí en fibrosis pulmonar, como cualquier otra fibrosis pulmonar, tiene poquísima complacencia y mucha elastancia, ¿sí? Bien. Dos cosas importantes de interacción cardiopulmonar. La interacción cardiopulmonar nos sirve entender
esta relación que existe entre el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar, no solo en términos de funcionalidad para producir la hematosis y luego el transporte de oxígeno, porque básicamente para transporte de oxígeno lo que necesitamos es que ambos sistemas tengan indemnidad en su función, sino también en términos mecánicos. La mecánica que existe intratorácica es completamente diferente al resto del cuerpo, ¿sí? El tórax es una cámara de presión y el corazón es una cámara de presión dentro de otra cámara de presión, ¿sí? Con lo cual piensen que las presiones que se manejan intracavitarias del corazón están sujetas a los cambios que existen en las presiones transmurales, ¿sí? del corazón y en las presiones pulmonares. No solo en la presión pulmonar, sino también en la transpulmonar, ¿sí? Bien. Para tener como cosas en cuenta es, en los pacientes que tienen ventilación espontánea, o en las personas que tenemos ventilación espontánea, en situaciones de expiración, la presión intratorácica cae, con lo cual una de las cosas para tener en cuenta es cómo va a afectar esta presión intratorácica en inspiración, cuando en inspiración lo que sucede es que entra aire en el pulmón se expande, o sea, aumenta su capacidad, con lo cual ocupa más espacio, a mayor volumen, mayor espacio, y si aumenta ese espacio que está determinado básicamente por el aumento del volumen corriente, estas situaciones pueden llegar a afectar los movimientos del tabique interventricular y también las presiones transmurales que maneja el corazón, como para tener en cuenta qué es lo que va a suceder en situaciones de retorno venoso afectados, sobre todo disminuidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con estos cambios de volumen y estos cambios de presión dentro de la cámara torácica? Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta en la interacción cardiopulmonar es que en ejercicio, por supuesto, uno tiene mayor demanda de oxígeno y mayor flujo. La demanda de oxígeno va a estar supeditada básicamente a qué esfuerzo muscular va a tener ese paciente, o sea, cuánto va a consumir de esa cantidad de oxígeno que demanda. Básicamente porque en ejercicio uno pone en marcha músculos que normalmente no utiliza, o a una escala de ejercicio de ese músculo que normalmente uno no utiliza. O sea, en reposo la mecánica ventilatoria o la respiración genera poca demanda de oxígeno, pero en situaciones de ejercicio, como sucede en situaciones de patología pulmonar, ejemplo, neumonías, EPOC, algo que aumente la frecuencia respiratoria, si aumenta la frecuencia respiratoria por demanda ventilatoria, ya sea en frecuencia o en BT, la cantidad de veces en las cuales se contraen esos músculos va a ser mayor y voy a utilizar sobre todo músculos accesorios, con lo cual la cantidad de oxígeno que yo estoy inhalando en cada inspiración probablemente vaya a ser utilizado por el aumento de la demanda ventilatoria del diafragma, de los intercostales, de los esternocleidos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que un paciente que respira a 30 por minuto tiene una demanda no solo ventilatoria muy alta, sino una demanda de oxígeno de los músculos respiratorios muy alta, ¿sí? Bien. Y por otro lado, la necesidad de eliminar toda esa carga ácida volátil que uno está produciendo normalmente cuando aumenta el metabolismo basal en situaciones de ejercicio, de fiebre, de enfermedad, de crisis tirotóxica, de crisis adrenérgica, de cualquier cosa que aumente el metabolismo basal, aumenta la producción de CO2. Ese aumento de la producción de CO2, por supuesto, va a estar encargado de aumentar la demanda ventilatoria, básicamente para eliminar esa carga ácida volátil, ¿sí? Bien. Con lo cual, todo esto requiere que mi sistema cardiovascular esté indemne y en condiciones óptimas para poder responder a estas demandas, ¿sí? Bien. El concepto de retorno venoso y gasto cardíaco, ¿se acuerdan cómo era la fórmula de gasto cardíaco? ¿Cuánto?
igual a volumen sistólico, ¿sí? En un corazón interne, en un corazón que no tenga disfunción, en un corazón que maneje presiones intracapitarias normalizadas, ¿sí? Bien, entonces, lo que fisiológicamente sucede es esto, que la cantidad de retorno venoso, es decir, toda la cantidad de sangre que ingresa a la aurícula derecha, debería ser la misma cantidad de sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo en cada minuto, ¿sí? Con lo cual, fisiológicamente, retorno venoso es igual a gasto cardíaco, ¿sí? Ahora, la presión a la cual está supeditado el retorno venoso, ¿por qué llega la sangre desde la punta del pie a la aurícula derecha? Por las válvulas, las válvulas venosas que tienen los músculos. ¿Ok? O sea, ahí tenemos dos mecanismos. La succión de la aurícula derecha. Bien, entonces, para que la sangre llegue a la aurícula derecha, Tiene que incluir la presión de la aurícula derecha. cava superior, cava inferior, para que la sangre llegue desde el pie hasta la aurícula derecha, tiene que vencer una presión que es muy importante, que es básicamente la gravedad, ¿sí? Para vencer la gravedad va por unos vasos que son las venas que no tienen músculo, o sea, no tienen la capacidad de contraerse y producir contracción para poder eyectar sangre desde miembros inferiores, hígado, riñón, lo que sea, que esté por debajo del diafragma, hacia la aurícula derecha. Entonces tenemos, uno, las válvulas venosas, dos, la contracción muscular, que a cada contracción muscular lo que hace es aumentar la capacidad de retorno venoso. Y la tercera cosa importante que uno tiene en cuenta para poder llevar sangre desde miembros inferiores a la aurícula derecha es que las variaciones de la presión en la aurícula derecha son las que permiten vencer presiones, por ejemplo, intratorácicas. Entonces, la relación, si ustedes ven acá, en ordenadas está gasto cardíaco, en abscisas está presión aurícula derecha. Fíjense que a medida, esto es 0 de la aurícula derecha, a medida que cae la presión de la aurícula derecha, que normalmente es ¿cuánto? No te escucho. Es mayor, digamos, ¿Es mayor que qué? la presión de la derecha ¿Pero mayor que qué? que la izquierda. Mayor la presión de la aurícula derecha que la izquierda. Normalmente las presiones auriculares son más o menos iguales, excepto las variaciones que existen en ventilación de la aurícula derecha. Excepto ahí. Alrededor de 4, 5 o 6 milímetros de mercurio, eso es lo que normalmente uno lograría decir que la presión de la aurícula derecha está normalizada. Ahora, dijimos, una de las cosas que necesita hacer la aurícula derecha es negativizar o bajar la presión de la aurícula derecha para que exista un gradiente entre la presión venosa periférica y la presión de la aurícula derecha. Este gradiente es el que determina el retorno venoso. Es el gradiente más importante para el retorno venoso. Más que las válvulas, más que la contracción, más que lo que sea. Porque si uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y qué pasa con los pacientes que están en supino? O sea, imagínense que si no camináramos no tendríamos retorno venoso, ¿no? O un paciente que una safenectomía, le sacaron la safena y ahí tiene un montón de válvulas menos. O sea, a pesar de todas estas dos son ayudas a las variaciones de la aurícula derecha. Ayudas. No son determinantes sustanciales del retorno venoso. Sí lo es la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha, a medida que cae, genera un gradiente de presión entre la presión venosa periférica y la presión aurícula derecha. Esto es lo que impulsa la sangre desde la periferia hacia la aurícula derecha.
A medida que va cayendo la presión de la aurícula derecha, a menor presión, mayor retorno venoso. Si yo tengo mayor retorno venoso, tengo mayor presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Si tengo mayor presión de fin de diástole del ventrículo derecho, voy a tener mayor volumen sistólico. Si tengo mayor volumen sistólico, porque es uno de los determinantes del gasto cardíaco, voy a tener más gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, si la presión cae, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Pulmonares, pulmón, venas pulmonares, aurícula izquierda, aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, mayor volumen sistólico. A mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. Pues gasto cardíaco es bien. ¿Se entiende ahí? Ahora, llega un punto en que la aurícula derecha no puede negativizarse todavía más, que es cuando se va acercando a cero. Cuando pasa de 5 milímetros de mercurio o 6 centímetros de agua, 4, 3, 2, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico, 1, 0, menos 1. ¿Qué sucede cuando la presión de la aurícula derecha queda por debajo de la presión atmosférica, por debajo de 0? Cuando queda por debajo de 0, la aurícula derecha colapsa. Y colapsa la vena cava inferior. Colapsa la vena cava inferior, no hay retorno venoso. Entonces, uno tiene una relación lineal entre presión de la aurícula derecha y aumento del gasto cardíaco hasta que la presión de la aurícula derecha se negativiza por debajo de la presión atmosférica. Cuando eso sucede, el gasto cardíaco no puede aumentar más. De hecho, cae. ¿Por qué? Porque tiene menos retorno venoso. ¿Sí? Entonces, fíjense que pareciera que a menos presión de la aurícula derecha, mayor gasto cardíaco, sí, hasta que se colapsa la cava inferior. ¿Cuándo? Cuando la presión de la aurícula derecha va por debajo de la presión atmosférica. ¿Sí? Bien. Esa es la relación que existe, esa es la fórmula de retorno venoso. ¿Sí? Retorno venoso es la diferencia que existe entre la presión venosa periférica y la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia venosa. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando las venas que no tienen pared muscular ingresan a una cámara de presión? Colapsan, exactamente. Entonces, hay puntos de colapso que se pueden suceder tanto intraabdominal, porque el aumento de la presión abdominal también afecta el retorno venoso por compresión, y en la caja torácica lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que tener en cuenta es que las venas que ingresan, ya sea las subclavias, la cava inferior, la cava superior misma, con el drenaje yugular cuando ingresa desde cuello hacia tórax, esos son puntos de presión en donde pueden colapsar las venas. ¿Sí? Eso fisiológicamente sucede. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión intratorácica, la presión intratorácica aumenta más de lo que estaba sucediendo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ¿se acuerdan cómo era la fórmula de presión transpulmonar? Bien. ¿Qué va a suceder cuando la presión pleural aumente? Va a disminuir la presión transpulmonar. Bien, entonces, Si disminuye la presión transpulmonar,
a haber menos sensibilidad en la pulmonar. Ok. Entonces, por ejemplo, este es un pulmón en el cual le entró aire entre la pleura parietal y la pleura visceral, y esta cantidad de aire hizo que este pulmón derecho colapsara. La presión pleural acá va a estar aumentada. ¿Qué va a suceder con las venas que ingresen a un tórax con presión transpulmonar alterada? Exactamente, colapsa, con lo cual el retorno venoso en ese paciente va a estar severamente comprometido. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un corazón ingresa sangre al pericardio, entre la pleura parietal y la pleura visceral, y tengo un derrame pericárdico con colapso del ventrículo derecho, abombamiento del septum interventricular, y la presión del ventrículo derecho aumenta? Vas a tener mucha sangre que se acumula en la aurícula derecha. No voy a tener el gradiente que necesito normalmente para que el retorno venoso, que llegó perfectamente por cava inferior y cava superior, pase a llenar el ventrículo derecho. Entonces, en este caso, la cantidad de sangre que va a ingresar al ventrículo derecho va a ser mucho menor, ergo, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a caer, ergo, el volumen sistólico va a caer, ergo, el gasto cardíaco va a caer, ergo, la presión arterial va a caer. Aumenta el volumen residual. Y va a aumentar el volumen residual en el ventrículo derecho. Bien. Ojo con lo que sucede con los movimientos del tabique interventricular, porque si yo tengo un abombamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, puedo colapsar ese ventrículo izquierdo también. Ojo, que es otro de los determinantes para que caiga la presión arterial y ese paciente se choque. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede en situaciones de inspiración en la caja torácica en relación con las presiones que se suceden en el corazón? Vas a tener que, o sea, te va a cambiar la presión transmural, que es la diferencia de presión entre cavidad pleural y la cavidad pericosa y las cavidades Para presión transmural de quién? No es la diferencia de presión entre cavidad pleural y cavidad ¿Y cavidad? cardíaca. Bueno, lo que pasa es que la presión transmural en el pulmón es la presión transpulmonar. En el caso del corazón, la presión transmural es la diferencia entre la presión del la presión del ventrículo y la presión pericárdica. Esa es la presión transmural en ese caso. Entonces sí va a estar afectado, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? En situaciones de expansión pulmonar e inspiración, ¿qué sucede con el diafragma? Desciende. Si el diafragma desciende, las cavidades derechas son arrastradas por ese descenso diafragmático para expandirse. ¿Sí? Entonces, en inspiración, en un paciente que ventila espontáneamente, las cavidades derechas se distienden. ¿Por qué? Porque se estiran con esa caída del diafragma. ¿Sí? Cuando estas cavidades derechas se distienden, y también lo hace el sistema cava, la presión de la aurícula derecha cae, porque es como le doy más espacio a lo que había ahí, cae la presión de la aurícula. Entonces es la que genera el gradiente de presión entre presión venosa y presión de la aurícula derecha para aumentar el gasto cardíaco, o para aumentar, el retorno venoso, que eventualmente va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Bueno, aumenta el gradiente del retorno venoso, eso por un lado, y por otro lado, aumenta la presión transmural cardíaca, que es básicamente la diferencia que existe entre la presión cavitaria y la presión pericárdica. Dice pleural, pero es pericárdica. Eso, ¿qué sucede con el aumento de la presión transmural? El diámetro ventricular va a aumentarse, ¿sí? Porque hay tironeamiento de eso. Al aumentar el diámetro ventricular,
claramente la precarga va a aumentar, porque si entre que caigo la presión de la aurícula derecha y aumento el gradiente entre aurícula y ventrículo, ¿sí?, le doy más espacio al ventrículo, a la cavidad derecha, para recibir toda esa presión de fin de diástole, ¿sí? Y eso es lo que termina aumentando la precarga. Bien, esto sucede en pacientes que ventilan espontáneamente. Distinto es de pacientes que uno ventila mecánicamente. Acá las presiones cambian cuando uno le mete presión positiva al paciente, ¿sí? Y la inspiración no se sucede supeditada a la contracción del diafragma y de los músculos intercostales. La inspiración sucede por aumento de presión, o sea, porque yo le doy aire a ese pulmón, no porque el diafragma desciende, ¿sí? Le meto aire. Esa falta de descenso del diafragma y esa diferencia que existe entre ventilar espontáneamente y ventilar a presión positiva es la que determina que en esos pacientes, en general, el retorno venoso caiga, porque ya no tienen ese gradiente de presión. Sobre todo ahora es una cámara de mayor presión que la que tenía antes. ¿Sí? Bien. Bien, esto. Bueno, esto es más o menos todo lo mismo que hablamos, pero en un diagrama. Este concepto de lo que se denomina interdependencia biventricular es básicamente para que el ventrículo se llene, para que cualquiera de los dos ventrículos se llene, lo que necesito básicamente, o la verdadera presión de llenado, es básicamente la presión transmural del miocardio. Y lo que dijimos de la diferencia que existía entre presión transmural era básicamente qué presión intracavitaria va a haber y qué presión pericárdica va a haber. Que es básicamente, si ustedes se ponen a pensar, es igual que en el pulmón, ¿sí? O sea, la presión de llenado o el VT va a depender en realidad no solo de la presión alveolar, va a depender de la diferencia que existe entre presión alveolar y presión pleural, que es la presión transpulmonar, ¿sí? En el caso del corazón, la presión de llenado, la verdadera presión de llenado es básicamente la presión transmural. ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo este corazón con una presión pericárdica elevada a un corazón que tiene una presión pericárdica normalizada de 0-1. ¿Sí? Bien. La interdependencia ventricular básicamente es cuando existen cambios de volumen o de presión en un ventrículo, el otro ventrículo responde acorde a esos cambios de presión y volumen. ¿Qué es lo que vimos recién en este diagrama que lo vamos a hacer un poquitito mejor? Dijimos, en el caso de, por ejemplo, un aumento de la presión presión intracavitaria derecha, lo que puede suceder es que el ventrículo izquierdo se adapte a esos cambios de presión básicamente por los movimientos del tabique interventricular. Eso se denomina interdependencia, o sea, si existen alteraciones en las presiones transmurales de un ventrículo, repercuten indefectiblemente en el otro ventrículo. Y eso es la interdependencia. La adaptación que tiene un ventrículo a los cambios de presión y volumen de otro. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, si el ventrículo van a estar afectados las cavidades derechas y después las izquierdas. No, esto es un ejemplo. Claro. Este es un ejemplo de que el derrame pericárdico afectó ahí. Claro. O sea, puede ser, por supuesto, puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy claro de interdependencia biventricular con trastornos del ventrículo derecho son situaciones de tromboembolia de pulmón aguda, masivas, en donde la traducción de presiones hace que la traducción de presiones en forma retrógrada
no es que la sangre va en otro sentido, es traducción de presiones, ¿sí? La sangre sigue yendo en el mismo sentido. ¿Por qué la sangre va siempre en el mismo sentido? Porque si va en sentido... Porque sería una cagada si va en sentido opuesto. Pero hay una explicación fisiológica para eso. Los resistores de Starling. ¿Vieron resistores de Starling en Fisiología 1? Los... Resistores de Starling. Starling estaba en todo. Por ahí era otro, ¿no? No, se llaman resistores de Starling hace 200 años. Bueno, lean la explicación de los resistores de Starling, que es básicamente lo que explica que la sangre siempre se mueve en la misma dirección. Cuando uno tiene una bomba y un circuito cerrado. ¿Sí? La bomba en este caso es el corazón y este es el circuito cerrado, es el sistema cardiovascular. Bien, entonces, una de los ejemplos de interdependencia biventricular que van a ver como muy frecuentes son en las situaciones en las cuales existe una tromboembolia del pulmón, ¿sí? Yo acá no tengo vascularización, la salida del ventrículo derecho está obliterada por un trombo, con lo cual la traducción de presiones hace que la presión de la arteria pulmonar, aumente. Si aumenta la presión de la arteria pulmonar, termina aumentando la presión intracavitaria del ventrículo derecho. Ese aumento de la presión intracavitaria del ventrículo derecho lo que termina haciendo es abombando el ventrículo izquierdo, disminuyendo el retorno venoso, porque aumenta la presión de la aurícula derecha, no tengo más retorno venoso, no tengo en venas pulmonares el retorno de la aurícula izquierda, volumen sistólico cae, gasto cardíaco cae, presión arterial cae y este paciente entra en shock. Esta es una causa súper frecuente de muerte súbita. Son pacientes que quedan con gasto cardíaco cero, básicamente porque no tienen retorno venoso. ¿Sí? Bueno, eso es interdependencia interventricular. Último concepto que es el concepto de Bernheim, que es el de interdependencia biventricular. El efecto Bernheim es el que explica las adaptaciones de la interdependencia del tabique interventricular. O sea, ¿por qué existe interdependencia biventricular? Existe dependencia biventricular porque existe una comunicación fisiológica y anatómica entre ambos ventrículos a partir del tabique interventricular. ¿Sí? Entonces el efecto Bernheim lo que hace es explicar por qué se adapta en presión y en volumen un ventrículo a los cambios del otro. Y básicamente es por movimiento del septum. ¿Sí? Eso se llama efecto Bernheim. Bien. Ya está. Este concepto es importante. Acuérdense que el corazón es una cámara de presión dentro de una cámara de presión que es el tórax, ¿sí? O sea, está sujeto a ambos cambios de presiones, tanto pleurales como alveolares, y presiones transmurales y cavitarias. La inspiración espontánea, es decir, en un paciente que ventila espontáneamente, va a tener dos cosas. Por un lado va a caer la presión pleural y por otro lado va a aumentar el volumen pulmonar. Estas dos cosas lo que termina haciendo es, primero, aumentando el volumen pulmonar y por otro lado aumentando el retorno venoso. ¿Sí? Esto es lo que se llama efecto Bernheim, que es cuando el volumen del ventrículo derecho aumenta, el equilibrio se hace a partir del septum porque se altera y se desplaza, cambiando la configuración estructural que tiene el ventrículo izquierdo. El cambio del ventrículo izquierdo va a generar, por supuesto, cambios en presión y en volumen, o sea, no solo en presión intracavitaria, sino también en volumen de fin de diástole, ¿sí? Ergo, en volumen sistólico, ¿sí?
Bien, esto es importante. Cuando el aumento del ventrículo derecho, cuando el volumen del ventrículo derecho aumenta, ¿sí? Y el contenido pericárdico, por supuesto, va a exceder lo que se llama volumen estático, que es lo que el volumen que normalmente se encuentra, el pericardio actúa como una membrana limitante, es decir, puede aumentar en proporciones en volumen, sobre todo, y en presión, si se acompaña de volumen también, hasta un límite que lo da el pericardio, ¿sí? Entonces, si la distensibilidad del ventrículo derecho es muy importante, puede aumentar la presión puede caer la presión de fin de diástole del ventrículo derecho y aumentar el volumen sistólico del ventrículo derecho hasta un límite que lo da el pericardio. Porque básicamente las cavidades cardíacas están recubiertas de una membrana que es el pericardio. Entonces, tener en cuenta que es una membrana que limita los cambios de presión hasta un cierto punto, ¿sí? Bien. Creo que nada más. De este repaso, ¿alguna pregunta? Yo no entendí. O sea, yo entiendo que el tromboembolismo va a aumentar la resistencia a la arteria pulmonar. Sí, la presión. Sí. Y va a necesitar el ventrículo derecho hacer mucho más presión para Expulsar sangre.